diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, a quien le agradezco mucho esta deferencia y este tiempo directamente desde la Cámara de Diputados. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oiga, pues qué agarrón se dieron en estos últimos 3 días, jornadas maratónicas, intensas, y además, debo de decir, ayer lo reconocía, con mucha paciencia logró llevar a buen puerto Sergio Gutiérrez Luna. Hay que reconocerle al César lo que es del César, que cómo le hace, diputado, para aguantar tanto, y a veces hasta fuego amigo. Oye, Vicente, pues es nuestra chamba, la hacemos con gusto, tenemos priorizado que lo importante es sacar los acuerdos, el trabajo parlamentario, construir, darles a todos las palabras, que se expresen, serenar los ánimos cuando así lo merita, garantizar la libertad de expresión. Todas las diputadas y diputados tienen derecho a manifestarse en las sesiones y esto va dando garantías y legitimidad para que vaya transitando la sesión. Como todos saben, tuvimos un incidente el día de ayer. Los últimos 2 días acabamos a las 6 de la mañana. Ayer acabamos a las casi 7 de la mañana, hoy acabamos a las 5:45 aproximadamente, Vicente, y el lunes le cortamos más o menos temprano, como a las 11 de la noche. Fueron 3 días muy intensos y finalmente pudimos cumplirle al pueblo de México aprobando el paquete hacendario, la miscelánea fiscal, la ley de derechos y la ley de ingresos, que es la primera parte del paquete hacendario. Ahora tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que es la segunda parte, la parte del gasto. Contento por el trabajo, ya otra vez en la oficina, está por iniciar una sesión conmemorativa de los 200 años de la Marina Mexicana. Hace un momento recibí al secretario almirante y la verdad es que estamos cumpliendo con lo que los mexicanos y mexicanas nos mandaron. Saquen adelante los temas, pónganse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, avancen lo más que puedan y eso es lo que hemos venido haciendo, Vicente. Mal, feo el papelón con este agarrón, piquete de ojo, jalón de oreja y desgreñada que se pusieron. Afortunadamente no llegó, creo, a los golpes, pero sí jaloneos. ¿Qué mensaje se le manda al pueblo de México ante esto, diputado? Sin duda alguna, por el lado que se le vea, es un mal mensaje, un mensaje de intolerancia, un mensaje que nadie quiere ver. Nosotros no podemos poner ese ejemplo. Cuando se suscitó ese incidente inmediato, dicté un receso, fuimos a platicar los coordinadores y mesa directiva para tratar de generar condiciones de calma y continuar la sesión. Eso fue ayer en la madrugada y una hora y cuarto después reiniciamos la sesión. Yo creo que cuando se caldean los ánimos hay que tener mesura. Estamos tratando todos de que los grupos parlamentarios puedan expresarse, como lo dije. Es normal el debate ríspido, es normal el debate intenso, fuerte incluso, con señalamientos que se dan de todos los grupos, Vicente, ¿eh? Y esto debe de tomarse como algo ordinario dentro de una democracia. Cuando ya se empiezan a salir las cosas de control, bueno, pues hay que bajarle, dictamos un receso, recompusimos y volvimos a iniciar. Entonces, buena voluntad de todos los grupos también para concluir ayer, porque teníamos este compromiso el día de hoy, estar con la Marina. Como tú sabes, tu auditorio sabe, la Marina está desempeñando un papel fundamental en México y necesitábamos rendirles el homenaje que se merecen por los 200 años de su instauración. Diputado, eres el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero pues el color es el guinda, es el de Morena, y veía que en redes sociales agradecías a Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena, por el liderazgo que condujo a esta miscelánea fiscal, la aprobación de la ley de ingresos tan ferozmente atacada por la oposición, pues al César lo que es del César, ¿no? Nacho Mier es un hombre que hace política, es un hombre que genera consensos, es un hombre que construye, es un hombre que dialoga, ha tenido una conducción impecable políticamente hablando. Él está cercano y en contacto con todos los coordinadores y como tú sabes, entre los partidos hay convergencias y divergencias. A veces nos ponemos de acuerdo y otras no. El tema es cómo ir procesando los temas que se someten a consideración de la Cámara y Nacho Mier ha hecho un excelente trabajo. Estuvo operando desde la semana pasada, toda esta semana, es incansable y ayer rindió frutos
para México el que pudiéramos sacar esta primer parte, la parte de ingresos del paquete hacendario. Buenos temas, 0% de IVA en productos de gestión menstrual. En el tema de las donaciones ha habido un poco de desinformación que no va a poder haber donaciones y que no se van a deducir, eso es falso. Se estableció un tope de 165,000 pesos, que es mucho más del estándar de los mexicanos que donan. ¿Qué pasaba, Vicente? Es importante aclarar eso, que había empresas que se donaban entre ellos cientos de millones de pesos. Entre empresas se hacían donaciones de 200, 300 millones de pesos para deducirlas de impuestos y poder así evadir su obligación de contribuir con el erario nacional. Eso es lo que acabamos. No a la persona que dona 3,000, 5,000, 10,000 pesos a la Cruz Roja o a cualquier otra institución. Eso va a poder seguir. Entonces también hay que ir desmontando algunas cosas. Por eso son importantes estos espacios como el tuyo para ir contando la realidad de lo que sucedió y viene sucediendo aquí en la Cámara de Diputados. Por eso, precisamente por eso, por lo importante que resultan también tus declaraciones, hay una aclaración que hay que hacer. Tal vez se malinterpretó un título, un tuit, un video que publicamos aquí en Sin Censura. No eras tú necesariamente el que decía que habían desaparecido aquellos videos de Ricardo Anaya, o sea, no era responsabilidad tuya. Simple y sencillamente es que hace mucho que pues se reciclaron estos videos que están pidiendo desde la Fiscalía General de la República, y creo que amerita una aclaración, Sergio Gutiérrez Luna. Sí, mira, les explico cómo funciona el tema de los videos en la Cámara y casi en cualquier institución. El sistema de videos tiene un servidor donde se acumula la información, pero se acumula temporalmente y luego se va borrando. Así funcionan todos los sistemas de seguridad. En la Cámara hay un respaldo de 20 días. Durante 20 días está en el site, en el sistema, lo que se va grabando en todo el sistema de cámaras de la Cámara de Diputados. Y luego de 20 días, pues se va borrando y se va sustituyendo por el día que sigue. Cuando Ricardo Anaya fue presidente de la Cámara de Diputados, pues fue hace como 10, 12, 15 años, la verdad es que ya ni recuerdo, hace mucho tiempo. Entonces es evidente que ese material no existe. No es que haya desaparecido, sino que es un proceso normal. Ni es que esto signifique tampoco una defensa de tu parte, obviamente. No, para nada. Es decir, la realidad, ya nos llegaron requerimientos a la Cámara del Ministerio Público e informamos que el sistema de vigilancia pues, se va borrando, que es algo que así ha sido siempre, y así es en cualquier sistema que tiene vigilancia, pues se va borrando y sustituyendo. Sería imposible guardar toda la información de años y años de video. Es algo normal y cotidiano. Diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, no sé si puedas pronunciarte ante el circo que han hecho desde la oposición. Yo he criticado mucho esto de, por ejemplo, se lo hicieron a Gerardo Fernández Noroña, que simulan estarse tomando selfies interminables en la oposición para dar la espalda al orador. Pero cuando el grupo parlamentario rival, en este caso el de Morena, le da la espalda, acusan violencia política de género. ¿Te puedes posicionar ante esto? Tú decías que como no interrumpía el discurso en tribuna, pues que era parte de la libertad de expresión, pero resultó muy polémico este tema, Sergio. Mira, yo creo que hay dos vertientes ahí importantes. Un tema es la libertad de expresión y otro tema, el orden y el respeto y lo que uno espera y exige. A ver, en el tema de libertad de expresión es obvio que todos los grupos parlamentarios, todos los diputados tienen la posibilidad de expresarse, siempre y cuando no interrumpan al orador o no impidan la continuidad de la sesión. Sacar pancartas, hacer manifestaciones de viva voz si no son muy ruidosas. También no hacerle caso al orador es una forma de manifestarse. Lo han hecho todos los grupos parlamentarios. ¿Cuál es la parte que debemos de alguna manera de también tener conciencia? A ver, si alguien hace algo, no puede luego decir o reclamar que también se lo hacen a él. Si un diputado o diputada usa algún recurso parlamentario y luego el opositor a este grupo usa el mismo recurso, pues lo normal es tener equidad. ¿Qué sucedió antier y ayer? Que un grupo parlamentario ignoró, digámoslo de alguna manera, o pretendió ignorar al diputado Fernández Noroña bajo el argumento de que se estaban tomando una foto, una selfie, estaban de espaldas al frente de la Cámara
y se estaban tomando la selfie de alguna manera ignorando. Esto no interrumpía al diputado y podía seguir en su narrativa, porque también hay que garantizar que un momento antes, en una intervención anterior, el grupo parlamentario de Morena le había dado la espalda a la oradora de ese momento, que era Margarita Zavala, y eso también se defendió. De hecho, fue lo primero que se defendió. Cuando Margarita Zavala estaba dando su discurso, diputados de Morena le dieron la espalda. Esto es una manifestación libre de derecho parlamentario que, ojo, Vicente, no implica violencia política de género. Debo de aclararte que hay una diputada, me lo señaló, una diputada, me parece el PRI, si mal no recuerdo, me dijo que eso que estaba haciendo Morena, que es darle la espalda a una oradora, que yo quisiera calificarlo como orador u oradora. Estaban haciendo una manifestación parlamentaria, no importa si sea mujer u hombre, a mi juicio. Esta diputada me decía que para ella era un tema de violencia política de género, y yo le dije que de ninguna manera, que si hubiera un asunto de violencia política de género y yo lo percibiera, sería el primero de condenarlo, porque estás de acuerdo que con independencia del grupo parlamentario que sea una diputada, no podemos permitir que alguien ejerza violencia sobre ella, sea quien sea. Pero no fue el caso. A mi juicio no fue el caso, porque se estaban manifestando de manera pacífica y su manifestación consistía en ignorar o rechazar lo que el orador está diciendo en tribuna, como ha sucedido con otros grupos. Y posteriormente pasó lo de Gerardo Fernández Noroña, donde se estaban tomando la selfie, que es un poco equivalente a tratar de ignorar al orador. ¿Qué debemos de hacer? ¿O cuál sería la ruta? Bueno, pues primero, lo normal, lo ideal, es que todos estemos escuchando al orador y tratando de ver o posicionar nuestros temas desde tribuna, no desde las curules, porque entonces ya se empieza a hacer el desorden. Pero esto es muchas veces complicado, Vicente, porque la verdad es que todos los partidos de todas las fracciones tienen necesidad de manifestar desde tribuna a veces un rechazo o una opinión o un comentario al orador. Si esto no destruye el orden, lo que la mesa debe de garantizar es que siga dándose ese debate. Cuando ya se pasa de un límite es cuando ya interviene el árbitro, que es para de alguna manera hacer un símil con tu auditorio, claro. Como cuando hay un juego de fútbol, ¿no? El árbitro, lo que menos quiere ver el público es que intervenga el árbitro, quiere ver las jugadas, cómo mueven el balón, cómo corren. Si el árbitro está interrumpe el partido por la menor cosa, pues ya pierde sentido el juego. Entonces es un poco más o menos así. Claro que si ya alguien le mete en el pie, si lo empujan de manera ilegal, si hay un penal, pues ya tiene que intervenir el árbitro, y es lo que hemos venido haciendo. Y yo creo con bastante buen resultado, porque pues ahí está, ya sacamos las reformas. Claro. Yo sé que tienes mucho trabajo, yo sé que, y lo aprecio, esta deferencia que tienes con Sin Censura, pero no sé si tengas tiempo para 2 reflexiones más, diputado. Tú dime. A tus órdenes, Vicente. Bueno, claro, a ver, que sí, con mucho gusto. Tiene que comparecer Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y en el chat me están preguntando cuándo se va a dar, qué va a ocurrir, qué se puede esperar de esta comparecencia de un hombre tan cuestionado, tristemente cuestionado por ser eso que estás mencionando, un mal árbitro electoral. Mira, va a comparecer en el Pleno el 5 de noviembre. El formato es el siguiente. Él hace una exposición de 30 a 45 minutos, no recuerdo el término exacto. Él hace una exposición inicial donde manifiesta o argumenta, se le citó con un objetivo específico, que defienda el presupuesto que ha solicitado la Cámara. Como tú sabes, y te decía, vamos a aprobar a más tardar el 15 de noviembre el presupuesto. Entonces, se le solicitó para que defienda o argumente sobre este presupuesto que algunos han considerado como excesivo. Entonces, él expone, luego vienen posicionamientos de los grupos parlamentarios y luego viene la sesión de preguntas y respuestas, que es pues propiamente el ejercicio republicano donde esta Cámara de Diputados y donde está representado el pueblo le pide a servidores públicos o del Ejecutivo, como ya ha sucedido, por ejemplo, con el secretario de Hacienda y con el secretario de Agricultura que comparecieron en el Pleno, y sucederá también con el secretario de Gobernación y con Lorenzo Córdoba, presidente del INE, le pide a presidentes o personas que representan al Poder Ejecutivo o órganos constitucionales que comparezcan ante esta soberanía
para rendir cuentas y para intercambiar preguntas y respuestas. Diputado. Esto es algo muy importante en un Estado democrático. Diputado, y bueno, si es con un afán de amarrar navajas, te ofrezco una disculpa, pero si alguien ha sido crítico de Lorenzo Córdoba, ha sido tú. Tú fuiste representante de Morena ante el INE y poquito te faltó para mentarles la madre a esos que bajaron las candidaturas en Michoacán, en Guerrero, esos que jugaron al lado de hacerles el caldo gordo pues a los personajes. Incluso por ahí hubo un llamado para que se quitara la máscara a Lorenzo Córdoba y que de plano se afiliara a alguno de estos partidos de la alianza putrefacta de Claudio X González. ¿Qué esperas? Te puedo preguntar a ti como ex representante de Morena ante el INE, ¿qué esperas de esta comparecencia? ¿Una cara larga, dura, de Lorenzo Córdoba, que parece que el cinismo y la hipocresía es parte de su hacer político? Mira, como tú bien dices, en mi rol de representante de Morena ante el INE, señalé todas las veces que a mí me pareció y que era muy evidente que el INE estaba yendo por un camino que no era el de la imparcialidad, que no era el de la certeza, que no era el de la objetividad, con asuntos muy específicos. Por ejemplo, prejuzgaban sobre temas, posicionaban temas de manera excesiva en los medios. Me parecía que tenían un protagonismo exacerbado. Otra vez volvemos al ejemplo, un árbitro debe ser prudente, debe ser sensato, y a mi juicio ellos tienen un protagonismo exacerbado, y otros tantos temas ya individuales, ¿no?, que afectaron a Morena. Los fui señalando, los sostengo, evidentemente en ese rol así era. Ahora, como presidente, hay que dar las garantías para que cualquier funcionario comparezca. Los partidos políticos habrán de pronunciarse, quienes usen la tribuna, en contra de estos temas. Yo creo que lo que debiera de hacer el presidente, esta es una visión muy particular, es venir y hablar con sinceridad de los temas. Si se le está pidiendo que comparezca para hablar del presupuesto de egresos, pues lo normal es que venga con todas las cartas abiertas a rendir cuentas sobre ese tema. Ha habido cuestionamientos, por ejemplo, sobre el tema de que los consejeros siguen ganando más que el presidente, que se han amparado. Es un tema que está y que tiene que ver con dinero. Lo que yo he dicho y lo sostengo, incluso como presidente, es que nadie puede ganar más que el presidente, y no solo porque lo diga la Constitución, que es más que suficiente. Si lo dice la Constitución la tenemos que observar, sino porque tenemos que ser congruentes con la realidad social del país, Vicente. No tenemos un país donde la opulencia de los servidores públicos sea algo bien visto, porque hay necesidades, y todos los que conformamos el Estado mexicano debemos de ser conscientes que la utilización de recursos públicos debe ser austera. Entonces, eso es algo que de alguna manera, pues, por ejemplo, se tendrá que explicar, y yo creo que este ejercicio nutre ese tema. A ver, no hay que tenerle miedo a que el legislativo ejerza su facultad de solicitar que funcionarios rindan cuentas ante esta soberanía. Así es, y para cerrar, diputado, entre otras cosas, antes de que se me olvide, voy a tener que visitarte, si me permites, para estar ahí, para que las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, para que la audiencia de Sin Censura esté ahí, en donde se da el debate, ahora que se viene el debate más importante tal vez del sexenio, y corrígeme si tú piensas otra cosa, que es el de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué esperas? Tú intentas ser árbitro, tú eres el presidente de la mesa directiva, pero también tienes tu corazoncito político. ¿Qué esperas de esto que se viene? Entendiendo que si por la miscelánea fiscal casi se agarran a fregazos, esto de la reforma eléctrica esconde muchos intereses de esa oposición moralmente derrotada. Mira, tienes razón. Como diputado de Morena, dejando de un lado el tema de presidente, es una reforma de gran calado que el presidente, siempre valiente, impulsando temas que ponen en aprietos a quienes venían con una inercia del pasado, una inercia que ya es algo inaceptable para el pueblo. No podemos desmantelar la industria eléctrica, se tiene que fortalecer la CFE, y los contratos que se tengan con privados, que además van a prevalecer. Lo que establece la reforma es que 46% puede hacer participación del sector privado, pero que esos contratos sean contratos justos,
Y eso no es pedir algo en exceso. La justicia en una relación mercantil es algo que debe darse. En la antigüedad era evidente cómo algunos se apropiaban o esclavizaban o explotaban pueblos. Eso ya no podemos vivirlo. Si hay una relación de justicia, pues, y en términos de una conducción del Estado, debe ser algo que a todos debe de animarnos. Evidentemente, Vicente, hay intereses construidos durante mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo creo que debemos primero de comunicar. Eso es muy importante, Vicente, porque hay mucha desinformación, hay muchas mentiras. Hay que decir las cosas claras y que la gente conozca. Segundo tema, hay que dialogar con los partidos políticos. Hay que tener estos acercamientos y tratar de ir posicionando los temas. Algunos se resistirán seguramente, pero otros pueden ser sensibles a algunos temas y algunos cambios. Entonces, el ejercicio de hacer política yo creo que debe ser muy intenso y Nacho lo está haciendo muy bien. Se está haciendo bien aquí en la Cámara para poder tratar de escuchar todas las voces. Ojalá que tengamos esa oportunidad histórica de abrirle las puertas de la Cámara. Oye, Vicente, perdón, eso ya no te contesté. Sí, te había comentado cuando hablamos esta semana que me gustaría mucho invitarte para que vengas aquí, que estés todo un día conmigo, veas lo que hacemos, cómo funciona la Cámara, cómo funciona la presidencia, que vengas a sesiones que tienen mucha relevancia para el país. Si me permites, te invitaría a la primera, la de presupuesto de egresos de la Federación. Los primeros días de diciembre, entre 10, 12, 13, vamos a sesionar para ese tema. Va a ser un tema relevante. Estás invitadísimo, Vicente, a transmitir en vivo de aquí, a chambearle, hermano, también, ¿eh? Muy bien, pues espero que no me toquen piquetes de ojo y jalones de greñas, pero ahí vamos a estar, diputado, y te agradezco mucho el tiempo, éxito y mucho ajo para el hígado, para que tengas más paciencia y aguantes. Hay que hacer la chamba y sacar adelante los temas. Saludos al auditorio. Gracias como siempre, Vicente. Gracias, diputado. El diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, hablando con nosotros sin censura. Pues ya